Fuiste tú quien me llamó. Fuiste tú quien me eligió. Y sé que tienes planes para mí, grandes cosas para mí. Perdóname, Señor. Sé que esperas más de mí. Perdóname. Sé que esperas más de mí. 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 Bendiciones, mis hermanos. Aquí estamos una vez más en una cita obligada para el que ha creído, para el que ha sido llamado por nuestro Dios y Padre Celestial. Un saludo, un bendecido saludo para ti, para tu casa, para tu familia. Que el Señor del cielo, que el Señor de la gloria, el Todopoderoso, reine en tu vida con poder, con autoridad. Vamos a darle espacio en nuestras vidas al Dios Todopoderoso, ese que no escatimó esfuerzos para salvarlo, que su oído no se ha agravado, ni su brazo se ha cortado. Él está dispuesto en favor de nosotros. Que tengas un bendecido día. Que la palabra del Señor cambie tu vida, tu manera de pensar. Permítele a la palabra del Señor que derribe todo argumento, que derribe toda altivez que impiden el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga tus pensamientos, alinea tus pensamientos a los pensamientos de nuestro Dios. Cree en su palabra y verás la gloria de Dios. Para el que cree, todo es posible. Esta es una cita con la palabra del Señor. Esta es una cita con lo que Dios quiere para ti y para tu familia, para tu vida. Esta es una cita con la verdad, con el conocimiento, con la libertad. Vamos a estar atentos a la palabra del Señor. El Señor hoy nos ha regalado una vez más un hermoso mensaje. El libro de Deuteronomio dice que las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos, y las ocultas les pertenecen al Señor. Así que esto que ha sido revelado, tómalo, esfuérzate, pelea la buena batalla. No permitas que nadie te lo robe, no permitas que nadie te lo quite. Aquí está la bendición, aquí está la luz de la vida para ti y para los tuyos. Ninguno que se acercó a Jesús regresó sin nada. Tenemos el ejemplo de la mujer del flujo de sangre. Tú también vas a salir con las manos llenas. Hoy tenemos una palabra en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3. Nos vamos a estar apoyando desde el versículo 1 al versículo 6. Así que por favor, toma tu Biblia. Recomendamos la Biblia física, no la que está en los aparatos electrónicos, porque nos pueden distraer. Y bien dice la palabra
que escuchemos con mucha atención la palabra del Señor. Así que Evangelio de San Mateo, capítulo 3. Ubícate ahí, por favor. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección de su Santo Espíritu. Dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Versículo 6. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Que el Señor añada bendición a su poderosa palabra. Vamos a orar, mis hermanos, para que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé la luz, nos dé el entendimiento, para que esta palabra quede en nuestra mente y en nuestro corazón, conforme al deseo de nuestro Padre Celestial. Soberano Dios, Padre de gloria, de amor, de poder, de misericordia, delante de ti estamos. Padre, alumbra la faz de vuestro entendimiento, para que esta tu palabra, Dios, nos ilumine, nos cambie, nos haga nueva criatura, que es el objeto de ellas, Padre. Presento mi vida en el nombre de Jesús y presento la vida de cada persona, de cada familia que está alrededor de esta tu palabra, que se ha esforzado, que tiene alma diligente, mi Rey soberano. Prospérala, porque así está escrito. Y todas las personas, todas las familias, Dios, que van a escuchar este mensaje de vida, mientras tú permitas que esté, Dios de gloria, en las redes, bendícelas, tócalas, toca su mente y toca su corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Asístenos, Espíritu Santo, haznos ministros competentes. Toma cada palabra y procésala, santifícala y llévala al trono de la gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título del mensaje de hoy es Arrepentimiento, puerta de entrada al cielo. Te repito, el título del mensaje es Arrepentimiento, puerta de entrada al cielo. El arrepentimiento es la puerta de entrada que nos da acceso a todas las ofertas del Señor. El arrepentimiento es el mensaje inicial que salió de la boca del Señor. En Éxodo 20, cuando Dios da los 10 mandamientos, le recuerda al pueblo de Israel que Él es su Dios. Que se acuerde Israel que Dios lo había sacado de tierra de Egipto, de tierra de servidumbre. En el Antiguo Testamento, Israel debía obediencia absoluta a la palabra del Señor, a este mensaje de vida. En el Antiguo Testamento, la palabra más frecuente
que la podemos relacionar con arrepentimiento, era cuando Dios le hacía un llamado a su pueblo que se volviera a Jehová su Dios. Ahí Dios le estaba diciendo: arrepiéntete de tus caminos y vuélvete a mí, oh Israel. La palabra arrepentimiento hace parte de una familia propia del lenguaje bíblico, que está conformada por creer, arrepentirse, bautizarse y convertirse, siendo la base central de esta familia arrepentimiento. Porque cuando yo creo, me arrepiento. Ahora, una persona que ha creído y no muestra arrepentimiento, quiere decir que en realidad no ha creído. Entonces, la palabra arrepentimiento es la palabra base para una buena relación con el Señor. Arrepentimiento fue el mensaje central de Juan el Bautista. Arrepentimiento fue el mensaje inicial de nuestro Señor Jesucristo. Juan dijo: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Estas mismas palabras las usó nuestro Señor Jesucristo. Y arrepentimiento fue el tema central de la iglesia primitiva. Arrepentíos y convertíos. Por eso nos vamos a apoyar mucho en el libro de los Hechos. Ahora, ¿qué quiere decir arrepentimiento? Arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que quiere decir un cambio radical. Escucha, un cambio radical de mente, corazón y de conducta. El libro de Proverbios dice: ¿cuál es el hombre en su mente y su corazón? El tal es. Así que si yo no estoy dispuesto a cambiar mi mente, que la palabra del Señor cambie mi mente, si yo no le doy cabida a la palabra del Señor, no puede Dios cambiar mi mente, cambiar mi corazón y de ello cambiar mi conducta. Arrepentimiento es sentir pena y dolor por haber ofendido a nuestro Padre Celestial. Arrepentimiento es sentir desprecio por lo que Dios desprecia. Arrepentimiento es un compromiso por la obra de Cristo, un compromiso de amor, un compromiso de lealtad por su obra. Arrepentimiento es volverme al Señor. Arrepentimiento es convencerme de que lo que yo hacía estaba malo. Por eso muchas personas que uno le lleva el evangelio de salvación y le dice: arrepiéntete, no se arrepiente. ¿Por qué? Porque cree que no ha hecho nada malo. Entonces, arrepentimiento es la puerta de entrada al cielo, a la bendición, a las ofertas de nuestro Padre Celestial. Arrepentimiento es ser una nueva criatura. Y Jesús le dijo a Nicodemo: si no te arrepientes, no puedes entrar al reino de los cielos. Eso y muchas cosas significan arrepentimiento. Te repito, arrepentimiento fue el evangelio, la predicación central de Juan. La predicación inicial de Jesús y la predicación central de la iglesia primitiva en el libro de los Hechos. Ahora, ¿por qué tengo que arrepentirme? ¿Por qué debo yo arrepentirme? ¿Por qué un creyente debe de arrepentirse? Vamos a ir a la palabra del Señor. Ve conmigo, por favor, al libro de los Hechos. Hechos, capítulo 3,
versículo inicialmente vamos a leer del 11 al 14. Dice así: y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por vuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestro Padre, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Vamos a ir al 17 por la cuestión del tiempo. Dice el versículo 17: mas ahora, hermano, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado antes por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Versículo 19: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados nuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El capítulo 3 habla de la curación del cojo. Pedro y Juan subían juntos a la hora novena, a la hora de la oración. Ya nosotros conocemos esa historia bíblica. Y cuando el cojo fue sanado, la gente se agolpó alrededor de ellos. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, aprovechó esa ocasión para mostrar el poder, para mostrar la bondad de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Padre Celestial. Pero el versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Entonces, ¿para qué me tengo yo que arrepentir? Número 1, para que sean borrados mis pecados. Si yo no me arrepiento, la Biblia me está diciendo que mis pecados no son borrados. Si yo no me arrepiento, Dios no me anota en el libro de su vida, de la vida. Si yo no me arrepiento, no estoy siendo justificado para con Dios. Aquí lo dice la palabra: para que mis pecados se borren, yo tengo que arrepentirme. Número 1. Número 2, dice la palabra: para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, número 1, se borran mis pecados cuando yo me arrepiento y me convierto. Número 2, vienen de la presencia de Dios para mí, para mi vida, tiempos de refrigerio. ¿Qué es refrigerio? Refrigerio es un corto alimento que se toma antes de que venga la gran cena del Señor. Refrigerio es un tiempo de descanso para tomar fuerzas. Refrigerio es la vida abundante que Cristo vino a ofrecer aquí en la tierra. A la pregunta de Pedro, cuando Pedro le dijo: Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte, Jesús respondió: Pedro, no hay nadie que deje casa, padre, todo lo que está escrito en la palabra, y no tenga aquí en esta tierra recompensas, y en el siglo venidero la vida eterna.
Así que este tiempo de refrigerio que sale de nuestro Dios es un tiempo de descanso, es un tiempo de bendición, es un tiempo de vida abundante, mientras que llega la gran cena del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Entonces, número 1, se borran mis pecados, te repito. Número 2, salen del Señor para mi vida, tiempo de refrigerio, mientras viene la gran cena. Si yo no me arrepiento, yo no disfruto de eso. Si yo no me arrepiento, no tengo acceso a lo que Cristo lo trajo para mí. Estamos entendiendo lo importante que es el arrepentimiento en la vida de un creyente. Te digo que arrepentimiento hace parte de una familia de palabras, de eco. Hace parte de un paquete de bendición. Donde, número 1, arrepentimiento es un don de Dios. Escucha, el que tú te arrepientas es un don de Dios. Es el favor del Señor para ti y para los tuyos. Hechos 11 habla del informe de Pedro a la iglesia de Jerusalén. Acuérdate que Pedro fue asignado inicialmente para predicarle a los gentiles. Hechos 11, vamos a ir allá, por favor. Arrepentimiento hace parte de un paquete. Hechos 11, número 1, es don de Dios. Dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo primero del 1 al 6. Oyendo los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también a los gentiles habían recibido la palabra de Dios, y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaba con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces Pedro comenzó a contestarle por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis, una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por los 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Versículo 6. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí la voz que me decía: levántate, Pedro, mata y come. Bueno, ya nosotros también sabemos esta historia. Vamos a ir al versículo 17 y 18. Dice el versículo 17: si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para impedirse estorbar a Dios, para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios, diciendo: de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pedro fue cuestionado primero por Dios: no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y el pueblo, los judíos, también lo cuestionaban, porque comía con los gentiles. Tú y yo somos esos gentiles. Y Pedro rindió un informe, y en ese informe dice: si Dios pues le concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera impedir estorbar a Dios?
Entonces oídas estas cosas callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces el primer punto, mis hermanos, arrepentimiento es un don de Dios. Toda dádiva y todo don perfecto viene del Señor. Ese es el primer punto. Vamos a ir a 2 de Timoteo 2, otra cita. 24 y 25. Dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, aptos para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquí la palabra del Señor también nos está confirmando que el arrepentimiento es un don de Dios. Pero también aquí nos aclara la palabra que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que con paciencia y con verdad lleve a la gente. Y esto es importante porque a veces suele suceder que malinterpretan el buen comportamiento del líder. Un comportamiento amable, pero enfocado en, con misericordia y verdad, corregir el pecado. Y así debe ser. Como hizo nuestro Señor Jesucristo. Siempre hablaba la verdad con paciencia, con misericordia y con amor, pero era contrario a la actitud pecaminosa de toda persona, de todo hombre. Entonces, el primer punto, te recuerdo, es don de Dios. Segundo punto de esta familia de hechos, es una responsabilidad única del ser humano. Te recuerdo, es don de Dios, pero también es una responsabilidad única tuya y mía de que el arrepentimiento se produzca. Hechos 8, 20 y 23. Hechos 8, 20 y 23, por favor, vamos a leer allá. Dice la palabra del Señor. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Aleluya, gloria al Señor, alabanzas a su nombre. Estamos hablando de la entrada del evangelio a Samaria, la entrada del evangelio de salvación, la entrada de buenas nuevas, la entrada del don de Dios en la vida de un hombre, en la vida de una persona, en la vida del ser humano. Entonces un mago, Simón el mago, se convierte al Señor, pero no se había arrepentido. Y cuando vio que por la palabra del Dios, por el poder del Espíritu Santo, Pedro hacía milagros, hacía señales, hacía prodigio, le ofreció dinero, escucha, le ofreció dinero para comprar el don del Señor. Y dice la palabra de Dios. Entonces, voy a leerlo nuevamente. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Escucha, mi amado. Arrepentimiento es cambiar la mente y cambiar el corazón, cambiar la conducta, cambiar los malos hábitos, cambiar nuestra pasada manera de vivir. Eso es arrepentimiento.
Este señor le ofreció dinero. Y Pedro le dijo que el don de Dios no se consigue con dinero. El don de Dios se consigue con un arrepentimiento genuino de tu vida y de mi vida. Lastimosamente, mi amado, hoy hemos cambiado el arrepentimiento por una buena oferta de diezmo y por una buena oferta de ofrendas. Y eso ha llevado a que el evangelio de Dios se esté corrompiendo. Arrepiéntete, le dijo Pedro a Simón el mago, para ver si Dios te concede el don de arrepentirte. Porque en hiel y amenaza y en pasiones de maldad veo que estás. Veo que estás. Entonces te repito, el segundo punto es una responsabilidad única del ser humano. Esto no se compra con dinero. Esto no se compra con buenos diezmos. Por lo menos en la iglesia cristiana, Amparo y Refugio, no es con dinero. Es con un arrepentimiento genuino. Es con un cambio de actitud en la vida de una persona. Alabanzas a su nombre. El tercer punto se basa en la obra de Jesús. Se basa únicamente en la obra de Jesús, en creer en lo que Dios hizo en la cruz del Calvario, mi hermano. Eso es arrepentimiento. Hechos 2, 36 al 38. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Hechos 2, 36 y 38. Dice la palabra del Señor. Sea pues ciertísimamente toda la casa, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Alabanza. Pedro le dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque a vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Amén, gloria al Señor. Este es el discurso de Pedro. Y en Hechos 20 también vemos que es una obra en amor, en la obra del Señor. Vamos allá, Hechos 20, por favor, mis amados. Arrepentimiento, la puerta de entrada a la gloria del Señor. Hechos 20, 17 al 21. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñarlos públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces el apóstol Pablo, predicando, anunciando el arrepentimiento, anunciando el don de Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Una persona arrepentida cambia su conducta, ama la obra de Cristo y sirve en la obra con amor. Te repito, una persona arrepentida cambia su conducta, ama la obra de Cristo y sirve en la obra con amor. Romanos 2:4.
Vamos a estar leyendo bastantes citas. Romanos 2, versículo 4. Dice así la palabra del Señor. O menosprecias las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Por eso el tercer punto se basa en la obra de Jesucristo, en ese amor que Dios tuvo para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces una persona arrepentida cambia su manera de pensar, cambia su corazón, no como Simón, cambia sus pensamientos, cambia su conducta, ama la obra del Señor, sirve con amor. ¿Por qué? Porque no puede menospreciar el don de Dios, no puede menospreciar la oferta de nuestro Dios, o menosprecia las riquezas de su bondad, de su benignidad, de su paciencia, ignorando que estos hechos, que este don de Dios nos debe de guiar al arrepentimiento. Por eso una persona que no ama la obra del Señor no está arrepentida. El cuarto punto, mediante el Espíritu Santo. Entonces fíjate cómo está conformada esta familia de piedad. Primero, un don de Dios. Segundo, yo me determino creer. Yo me determino obedecer. Tercero, basado en la obra de Jesús. Cuarto punto, mediante el Espíritu Santo. Hechos 10:44. Vamos a ir allá, por favor, mis amados. Que el Señor continúe bendiciendo esta palabra. Yo sé que muchas cosas van a suceder en nuestras vidas, porque la palabra de Dios no regresa vacía. Hechos 10:44-45 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Aleluya, gloria al Señor. Que Dios bendiga su palabra. Hechos 2:38. Ya lo leímos, pero vamos a repetir esta cita. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto nos indica que si no hay arrepentimiento, el Espíritu Santo no mora en la vida de un creyente. ¿Por qué? Porque yo voy a estar a través de mis obras perversas, a través de mis obras malas, a través de mis obras corruptas, voy a estar contrictando a cada momento el Espíritu Santo del Señor. Te repito, todas estas citas nos estamos apoyando en el libro de los Hechos, porque la iglesia primitiva se enfocó en el arrepentimiento de los creyentes. Qué lástima que ya esta palabra de arrepentimientos haya desaparecido de los púlpitos, ¿verdad? Ahora esta es el evangelio de la prosperidad y la gente muriéndose. El evangelio de la prosperidad y la gente perdiéndose. El evangelio de la prosperidad y la obra de Cristo no se hace manifiesta en la vida de un creyente. Entonces pierden la vida abundante aquí en la tierra y pierden en el siglo venidero la vida eterna. ¿Por qué? Porque no se confronta a la gente con su pecado.
Porque no se le dice a la gente arrepentidos y convertidos. Porque ahora queremos, mi amado, convertirnos más bueno que Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios Altísimo. Por favor. Y la gente perdiéndose. Da tristeza, ¿verdad? Por ahí me enviaron una canción vallenata que dice que Dios nos mandó una tarea para la casa, que ojalá nosotros la pudiéramos, la entendiéramos y la hiciéramos. En esta cuarentena, en este tiempo, debe de haber una meditación profunda en mis obras, en mi vida. Una comparación no con el hijo del vecino, no con el vecino, sino con los hechos de estos grandes hombres de la Biblia. Que dice el libro de Hebreos 11, que no eran dignos de vivir en ese mundo perverso. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Por eso te digo, mi amado hermano, mi amada hermana, que el arrepentimiento es la puerta de entrada al cielo. Porque eso fue lo que vino a hacer Jesús. Y soportó todo vituperio. Soportó esa muerte tan cruel para que nosotros procediéramos al arrepentimiento, perdón. Entonces Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Lucas 5, 27 al 32. Leemos la poderosa palabra del Señor. Después de estas cosas, Lucas 5, 27 al 32, habla del llamamiento de Leví. ¿Se acuerdan quién era Leví? Mateo. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. ¿Quién dejó todo? Leví. Se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había muchas compañías de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con los publicanos y pecadores? Dice el versículo 31. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mi amado, este es el don del Señor. Jesús vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. El apóstol Pablo lo entendió. Por eso el primer punto es creer y arrepentirte. El apóstol Pablo dijo: la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los pecadores. Y dijo el apóstol Pablo: de los cuales yo soy el primero. Esto debe de ser una actitud de una persona que sabe que necesita de un Salvador, que sabe que necesita de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que tiene que obedecer su palabra genuinamente, rendirse a su palabra para que haya una conducta y un cambio en su comportamiento de vida. Pero si yo no obedezco genuinamente a la palabra del Señor, no voy a mostrar arrepentimiento. Si yo me rebelo contra la obra del Señor, no voy a mostrar arrepentimiento. La abundancia de referencias bíblicas en el Nuevo Testamento
deja claro que el arrepentimiento es fundamental en la obra de salvación. Te repito esta nota que escribí. La abundancia de referencias bíblicas en el Nuevo Testamento deja claro que el arrepentimiento es fundamental en la obra de salvación. El arrepentimiento es la única respuesta verdadera al llamado de Dios. Aleluya. Escucha esto. El arrepentimiento es la única respuesta verdadera al llamado de Dios, al don de Dios. No son los diezmos, no son las ofrendas, no es el ministerio, no son los dones. Es un verdadero arrepentimiento genuino de tu vida en aras de que la obra de Dios se haga manifiesto en ti y en los tuyos. Eso es lo único que Dios acepta. Vio Dios a Caín y su ofrenda. Lo primero que Dios va a ver es tu comportamiento y después va a ver el servicio que tú haces. Si tú no estás arrepentido, si tú no estás arrepentida, tú no calificas para el servicio del Señor. Esta es una palabra dura, pero esta es la palabra que nos confronta con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de vivir la vida cristiana. Confesamos a Dios con nuestra boca, pero con nuestros hechos lo negamos, porque no hay un arrepentimiento genuino en nuestra mente y en nuestro corazón. No hay un cambio. Creemos que todo es igual. Mi amado, la palabra que te confronta es la palabra que te evita a que tal vez Dios se levante y permita que otra epidemia que azote a la tierra, azote a la humanidad. ¿A dónde estamos? ¿A dónde está la luz? Como predicó una hermana. ¿Cuál luz si yo no soy luz? El arrepentimiento es la única respuesta verdadera a la oferta de Dios. La respuesta del llamado de Dios a la persona. La respuesta del llamado de Dios de una persona debe ser arrepentimiento. Determinarme voluntariamente, sin amenaza, sin nada, en servirle a Dios. Abandonar mi vida de pecado, abandonar mi pasada manera de vivir, abandonar mi terquedad, abandonar todas estas cosas, abandonar mi autogobierno. Hay caminos que al hombre le parecen perfectos, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero que su camino al final es de perdición. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Arrepentíos y convertíos, predicó Juan, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y convertíos, predicó Jesús. Me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo estoy diciendo. Por favor, ¿a dónde vamos, amada iglesia? Rendirse en obediencia a Dios y a su justicia. Eso es arrepentimiento. A pesar de que el llamamiento de Jesús fue para los pecadores, como leímos en la cita anterior, en la iglesia del Señor también necesitamos una confrontación, también necesitamos un arrepentimiento genuino. Vamos a ir a 2 de Corintios. Vamos a leerlo desde el versículo 2.
Vamos a leerlo, 2 de Corintios 7, vamos a leerlo desde el versículo 2. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. Hablando del apóstol Pablo. No lo digo para condenarlos, pues ya he dicho antes que estáis en vuestros corazones para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo de todas vuestras tribulaciones. Versículo 5. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvimos vuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflicto, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Versículo 7. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Dice el versículo 8, porque aunque os contricté, esto es importante, a partir del versículo 8, presta atención, porque aunque os contricté con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contrictó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contrictado, sino porque fuisteis contrictado para arrepentimiento, porque habéis sido contrictados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por vuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay de qué arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contrictados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente fuego? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todos habéis mostrado limpios en el asunto. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Una carta que envió el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Acuérdate que todas estas cartas las escribió el apóstol Pablo, los que escribió todos estos varones del Señor, sin saber que Dios la iba a utilizar para su iglesia, para nosotros. Había un gran pecado en la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto se caracterizó por eso, porque era una iglesia al principio muy carnal. Y el apóstol Pablo le envió una carta dura, el cual produjo en el apóstol Pablo al principio tristeza. Pero cuando el apóstol Pablo escuchó ¿por qué produjo tristeza? Porque la carta al principio le produjo a la iglesia tristeza. Dice la palabra del Señor que la disciplina al principio no es motivo de gozo, sino de tristeza. Pero después vienen frutos apacibles de justicia. Entonces el apóstol Pablo, cuando vino Tito y le dijo la noticia de que ellos estaban bien, que estaban contentos, que deseaban ver al apóstol Pablo nuevamente, que en sus corazones estaba lleno de amor para este gran hombre. Así que el apóstol Pablo se alegró y dijo: al principio me entristecí, pero después me lleno de gozo, que esta carta que yo les envié produjo a ustedes tristeza, pero una tristeza para arrepentimiento. Entonces eso es lo que debe de suceder en la iglesia del Señor. Si tú estás cometiendo algún error
y eres reprendido por alguien, no te entristezcas. Pero a veces nos complacemos en el pecado, nos complacemos en la falta de arrepentimiento de la iglesia para mantener la iglesia llena, para mantener las arcas llenas y el pueblo que se pierda. El apóstol Pablo se glorió. Así que te repito, aunque Jesús vino inicialmente para arrepentimiento, ¿cuál le vi? También en la iglesia del Señor es importante que haya un arrepentimiento genuino para salvación. La tristeza que es según Dios es para arrepentimiento, para que no seamos condenados con el mundo. Acuérdate de Simón el mago. Llegó el evangelio a Samaria. Se bautizó Simón el mago, pero no estaba arrepentido, ofreciéndole plata a Pedrito para que el don de Dios estuviera con él. Todavía eso está sucediendo. Todavía eso está sucediendo. Que creen que con la platica van a comprar el don de Dios. No lo podemos comprar, es con arrepentimiento. Hay una historia en la Biblia, en Mateo 22, la parábola de las fiestas de boda. Mira, el origen de las parábolas del Señor es por el endurecimiento del corazón del hombre. Dios vino a predicar. Jesús vino a traer el don de Dios. Pero el corazón del pueblo, la mente del pueblo se cauterizó, se endureció. Entonces Jesús predicaba en parábolas para que oyendo no oigan y viendo no vean. Porque a vosotros es dado el misterio del reino de los cielos. ¿A quién? A los que quieren arrepentirse, a los arrepentidos de corazón. Pero el que no quiere arrepentirse, Dios le endurece el corazón. Entonces hay una parábola en Mateo 22, donde un gran rey hizo una fiesta y mandó a sus discípulos, a sus siervos, que trajeran los convidados a la boda. Y ellos se negaron. Pero hubo uno que entró y se sentó. Mateo 22, 12. Y cuando llegó el rey, mira cómo le dijo el rey. Esto a veces es malinterpretado. El rey le dijo: amigo, ¿cómo entraste tú aquí si no estás vestido de boda, mi amiguito? Estas palabras amables a veces traen confusión al que no está arrepentido. Acuérdate que según de Timoteo nos habla que el siervo del Señor debe ser amable. Debe ser amable, debe ser cariñoso, en amor, corregir las faltas en amor. Pero muchas veces trae confusión todas estas cosas. Vamos a leerlo para que veamos allá, Mateo 22. Por favor, vamos a ir allá, Mateo 22, para que vean que la palabra del Señor está escrita como ejemplo para todas estas cosas. Versículo 1. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. ¿Qué son las parábolas? Son relatos naturales del diario vivir para ilustrar una gran verdad espiritual, una gran verdad celestial. Repito, respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a sus hijos
y envió a sus siervos a llamar a los convidados de la boda, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros, mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a mi boda. Bueno, vamos a ir al versículo 12, que es lo que el Espíritu Santo quiere que nos apoyemos aquí. Dice: y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de bodas? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Prefiero 1000 veces que te resientas conmigo, pero corrijo en el nombre de Jesús tu falta de arrepentimiento. Por esto que está escrito, mi amado. Y más adelante vamos a ver por qué. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces, este sí se presentó a la boda. Pero el problema es que no fue vestido. No, perdón, sí, no llegó con esos vestidos. ¿Ah? Que amerita estar en presencia del gran rey. Disfrutar de esos refrigerios del gran rey. Bueno, ya los refrigerios aquí, cuando está hablando de la gran boda ya. Pero dice Apocalipsis 18, 19:8, que a ella se le concedió. ¿A ella quién? A la iglesia del Señor, a la novia, a ti y a mí. Se nos concedió, es don de Dios. Apocalipsis 19:8. A ella se le concedió que se vistiera de lino fino, resplandeciente, blanquito. ¿Ah? Y dice la misma cita: el lino fino son las obras justas, las acciones justas de los santos. Esto me lleva a otro punto. El lino fino son las acciones justas de los santos. ¿Esto me lleva a qué? A que una persona arrepentida da fruto, muestra fruto de arrepentimiento. El arrepentimiento no es solo de palabra. El arrepentimiento también es de hecho. El arrepentimiento también es de acciones. Yo con mis labios puedo decir muchas cosas, pero con mi mente y con mi corazón digo otra. Amén. El arrepentimiento debe notarse, no solo de palabras, sino de acciones. Juan 3, 7 y 8. Vamos a ir allá. Perdón, Mateo. Mateo 3, 7 y 8. Dice la palabra del Señor: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víbora, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimientos. Aleluya, gloria al Señor. Hay otra cita, Hechos 26. Así que, mis amados, si no te arrepientes, puedes estar en la boda, pero corres el riesgo de que el gran rey mande a sus siervos a que te saquen. Hechos 19 y 20. Por lo cual, oh rey Agripa, este está hablando Pablo ante la defensa del rey. Dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Escucha, una persona arrepentida sirve con amor, en obediencia. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente los que están en Damasco,
y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, que se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dice el versículo 21, escucha esto, amada iglesia. Pero habiendo obtenido, el 21 dice, por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Es lo mismo todavía. Cuando uno trata de corregir a una persona que no se ha arrepentido, entonces trata de matarnos con esta, ¿ves? Con la lengua, con la sin hueso. Son los justos y el siervo del Señor es el malo. La paciencia del Señor, escucha, la paciencia de Dios es para arrepentimiento. Aleluya, mira este gran amor del Señor. La paciencia de Dios es para arrepentimiento. Ezequiel 18. Vamos a ir allá. Por favor, hoy hemos leído bastantes citas bíblicas. Nos hemos apoyado solo en la verdad y nada más que la verdad. Por la verdad murió Cristo. Por la verdad casi matan a Pablo. Lo prendieron los judíos. Él lo dijo ahí, se lo dijo a Rey Agripa, nada menos. Entonces la paciencia del Señor es para arrepentimiento. Dice Ezequiel 18:32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Aleluya. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Hechos 17:30. Te repito, nos hemos apoyado tanto en la iglesia, en el libro de los Hechos, porque ese fue el mensaje central, arrepentidos y convertidos. Hechos 17:30, dice la palabra del Señor. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El apóstol Pedro también lo anuncia. Dios no tarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino es que es paciente, esperando que procedamos al arrepentimiento. Así es que, mi amada iglesia, solo si creemos en nuestro Señor Jesucristo, solo si confiamos en Él, solo si respondemos con arrepentimiento al don de Dios, podemos disfrutar del don celestial. Te repito, ese es un don de Dios. Uno, es responsabilidad única nuestra. 2, 3, creer en la obra del Señor Jesucristo. 4, es obra del Espíritu Santo en nosotros. Esta es la familia. Una persona que cree, que va a la iglesia y no se bautiza, no está arrepentida, está pendiente a su pecado. Entonces, solo si creemos en Jesús, si confiamos en Él, se produce un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento de espíritu, de alma y de cuerpo. De espíritu. Ya no creemos en horóscopo, ya no creemos en que la luna nueva, la luna llena, ya no creemos en la sombra del café tinto, para ver qué me dice, qué me sale. No, eso es limpieza de espíritu, de alma, en obediencia, solo en obediencia, y de cuerpo, obras dignas de arrepentimiento. Y con eso
disfrutamos del bien celestial, disfrutamos del descanso, disfrutamos de la oferta del Señor. Ojo, es con arrepentimiento, no es con más nada, que el Señor añada bendición a su poderosa palabra. Mi amado, yo sé que tal vez esta palabra no fue del agrado, pero esta palabra es la que Dios puso en mi corazón y esta palabra es la que operó en la iglesia primitiva y esta es la palabra la que nos lleva a disfrutar del don celestial. Vamos a inclinar nuestro rostro para darle gracias al Señor por su palabra, que el Señor nos ayude, que el Espíritu Santo traiga un convencimiento genuino a nosotros, a tu familia y a todos. Soberano Dios, Padre de amor, de misericordia, de paciencia, Padre bendito, perdona Dios nuestras vidas, perdona Padre nuestros pecados. Te hemos ofendido. Como lo dijo Nehemías, nosotros hemos pecado contra ti. Lo dijo Esdras, capítulo 9, nosotros hemos pecado contra ti. Hoy te digo, Padre, nosotros hemos pecado contra ti. Perdona nuestras vidas, perdona nuestras ofensas. Espíritu Santo de Dios, entra con poder, convéncenos de juicio, convéncenos de justicia, convéncenos de pecado, que esta es la única respuesta verdadera a la pregunta, Padre bendito, que tú nos has hecho. Arrepentíos y convertíos, porque tu reino se ha acercado, y sean perdonados nuestros pecados, y vengan de ti, Dios de gloria, tiempos de refrigerio para nuestras almas, tiempo de descanso, Padre bendito, para que podamos disfrutar todo lo que tú has traído, Dios de gloria, con tu Hijo Jesús. Gracias, Padre bendito, por tu paciencia. Gracias, Rey de gloria, por tu amor, ese amor que cubre multitudes de falta. Oh Dios de toda gloria, de todo poder, de toda paciencia, perdónanos, Dios, perdónanos. Tú no quieres que nosotros nos perdamos en el lago de fuego. Tú quieres que procedamos al arrepentimiento. Lo vamos a hacer con tu ayuda. Lo vamos a hacer con paciencia. Y lo vamos a hacer con tu amor y con tu gran poder. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Amén y amén. Mi amado, que el Señor siga bendiciendo tu vida. Somos la Iglesia Cristiana, Casa de Amparo y Refugio. Te amamos en el amor de Cristo. Estamos aquí por la misericordia y el amor de nuestro Padre Celestial. Decimos como dijo Pablo, somos pecadores, somos los primeros pecadores. Pero aquí estamos, confiando en la bondad, en las riquezas del Señor. Un saludo para mis amados consiervos, los ministros, cada pastor, cada evangelista, cada siervo del Señor. Aquí estamos. Dios tiene cuidado de su pueblo. Somos los siervos del Dios Altísimo. Y que Dios siga bendiciendo tu vida. Un abrazo desde la distancia, esperando que todo esto muy pronto va a pasar. Iglesia, Casa de Amparo y Refugio, te amo en el amor de Cristo. Vamos a seguir adelante. Nada nos podrá hacer frente, porque nuestro Dios Todopoderoso delante de nosotros está. Abrazos para ti y para tu familia, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y te estamos invitando de antemano para el próximo miércoles. Una poderosa palabra del Señor. Un mensaje más de vida, de salvación, de libertad. En el nombre de Jesús.
A todos los miembros de la iglesia casa de la iglesia cristiana Casa de Amparo y Refugio, un amor, un beso fraternal en el nombre de Jesús. Bendiciones.